Ya son las 2:37, estamos de regreso en la mesa de análisis de Oliva Noticias de todos los viernes. La gente nos ha pedido platicar sobre el tema inflacionario, sobre el tema del peso, sobre cómo prepararse económicamente hablando para el siguiente año, para el final de este. Lo hemos platicado, por supuesto, en otras mesas, pero es algo que no queremos soltar y no vamos a soltar. Tengo por la virtualidad a Eduardo López Chávez, maestro Eduardo López Chávez, consultor, conferencista, catedrático en economía, y también está el maestro Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, quienes aprecio estén con nosotros, y más adelante podría sumarse una persona más también a esta mesa de trabajo. Así que les mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Eduardo López, comienzo contigo. Nos pregunta la gente y creo que de manera general podemos responder. ¿Qué panorama nos espera? Empecemos por este final de año, por estos 2 meses que se avecinan, por supuesto, con miras hacia el arranque del 2023 en el tema económico, en el tema inflacionario y demás. De manera breve, por supuesto que es una respuesta enorme, pero ¿cómo arrancamos, Eduardo? Buenas tardes. Parece que no lo escuchamos, a ver si podemos escucharlo en algunos momentos, porque ambos están a través de la aplicación de Skype estableciendo comunicación con nosotros. Estará Sergio García Quintana, que me pueda escuchar. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tampoco, hay problemas con ambos invitados en el tema de la virtualidad. A ver si podemos establecer entonces comunicación telefónica con ambos, ¿no? Para poder arrancar la charla y que no nos coma el tiempo. ¿Les parece que mientras establecemos la comunicación con ellos, revisemos lo que ocurre en el ámbito nacional, lo que ocurre con el gobierno mexicano, que ha notificado ya el primer caso de gripe aviar? Y es tendencia en redes sociales. Primer caso de gripe aviar H5N1, una cepa considerada de alta patogenicidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud Animal detalló que el caso fue detectado en un ave silvestre de Metepec, Estado de México. Entonces, primer caso de gripe aviar en México, H5N1. Oliva Noticias. Presidente López Obrador le agradece al Congreso la aprobación de la ley de ingresos. ¿Tenemos al presidente? Vamos a escucharlo. Aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo. Ayer se aprobó. Y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonaciones de impuestos. Oliva Noticias. Bueno, ahí está lo que dice el presidente López Obrador, este agradecimiento que lanzó desde la mañanera a los legisladores por la aprobación de la ley de ingresos. Ahora sí tenemos a los invitados que ya nos escuchan en esta charla, en estos 20 minutos de plática que tenemos. Arranco con Eduardo López. Eduardo, te mando un fuerte abrazo. A ver, coméntanos, pregunta a la gente, panorama de manera, por supuesto, muy general para estos últimos 2 meses del año y con miras, por supuesto, hacia el 2023 en el tema inflacionario. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes y buenas tardes también a mis queridos colegas Sergio y Adriana. Pues nada, se pinta para ser un fin de año complicado en términos de la inflación. La verdad es que yo esperaría que estemos cerrando el año pues más o menos por ahí del 8.5, del 9, más o menos es lo que yo esperaría que estemos cerrando en términos inflacionarios. Y pues obviamente será una época complicada porque viene justamente un momento de gran liquidez en el mercado. Es la época de mayor gasto del año, precisamente porque pues se vienen aguinaldos, cierres, bonos y demás cuestiones que en realidad son, pues digamos, totalmente normales de la época, ¿no? Entonces se espera, o yo esperaría un cierre de año interesante respecto del nivel de precios y pues con las tendencias alcistas como hasta ahorita, ¿no?
con las tendencias alcistas. Adriana García, coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? Escuchábamos hace unos días al diputado José Francisco Yunes Zorrilla del PRI sobre el tema de la ley de ingresos, a lo que se refiere el presidente López Obrador. Y el diputado pues hablaba de la preocupación por un país que no crece más allá del 3%, y eso es preocupante. Y todavía con esto que se avecina, ¿cuál es el panorama de manera muy rápida? Adriana, gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Bueno, ciertamente México crece, tenemos un crecimiento insuficiente para atender a todas las necesidades que tenemos los mexicanos, y ni siquiera hemos recuperado nuestro nivel prepandemia de 2019. La economía al segundo trimestre de este año tiene un tamaño similar al que tenía al final de 2017. Entonces necesitamos políticas que impulsen el crecimiento. Para ello necesitamos inversión, y para la inversión necesitamos certidumbre jurídica. Sin estas condiciones suena muy complicado pensar en que México pueda tener un crecimiento sostenido, y bueno, el próximo año se ven las cosas más complicadas porque se espera una recesión en nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, donde dirigimos el 80% de nuestras exportaciones. Por otra parte, si también su mercado disminuye, su demanda interna, esperamos recibir menores remesas de las que hemos estado recibiendo estos años de pandemia. Entonces, sin duda, el 3% es sumamente optimista. El consenso del mercado está alrededor del 1.2%. Así de contundente y así de claro, por supuesto. Adriana, ya se suma también a esta charla Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Te pregunto, Sergio, y pregunta a la gente, pues cómo nos preparamos, ¿no? Porque y he estado escuchando especialistas como ustedes durante la semana y semanas previas, hablando de lo complicado que se viene también el 2023, pero pregunta a la gente, ok, este es el panorama, ¿qué podemos hacer? Sergio, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Guillermo. Hacía unos días salió una noticia de Moody's diciendo que se esperaba una depreciación del 20.15%. Sin embargo, ahorita en el mercado de futuros del peso dólar, no tenemos esos precios de 24 pesos que se pudiera llegar a pensar al cierre del día de ayer, y el día de hoy no se han movido. Entonces el mercado ve, obviamente analizamos o vemos todas las partes e indicadores económicos, y no los vemos para un plazo de un día, ni de dos, ni de tres. Tenemos un horizonte de inversión en el cual analizamos y vemos pues todos los datos que nos hagan falta para poder tomar una decisión. Los dos datos que da Moody's dice que en el 2009 y en el 2020 hace una simulación de situaciones similares. Sin embargo, en el 2009 el problema fue la quiebra de Lehman Brothers y de todos estos crisis de crédito, ¿no? Ese fue un evento muy importante que obviamente afectó a todo el mundo. Y después en el 2020 pues viene la pandemia. Esos son los dos momentos en los que hubo movimientos extremos en el tipo de cambio del peso con relación al dólar. Sin embargo, hoy creemos nosotros que esta fortaleza del peso no viene por eventos solamente internos, viene por externos e internos. Y siempre ha pasado así. Cuando el precio del dólar con relación al peso, el peso se deprecia, siempre hay eventos extremos, y esos eventos extremos tendrían que volverse a presentar para poder nosotros considerar un escenario a 24 pesos por dólar, ¿no? Más o menos. No es el caso en este momento. En el caso de la inversión, como por ejemplo en el 94, que tuvimos la depreciación altísima también del 100%, pues había una deuda de tesobonos muy grande, ¿sí? que no podíamos pagar, y también había en su caso muy poca, bueno, las reservas no estaban tan altas como están ahora. La inversión extranjera directa está muy alta en estos momentos también. Sí, entonces las condiciones no son
como estaban en esos momentos en los que ha habido esas depreciaciones o a ese nivel de depreciación, ¿no? En forma general te podría decir que esos aspectos, hay otros datos, pero creo que más adelante se pueden tocar. Sí, claro, gracias. Eduardo López, pregunta a la gente, y además hemos escuchado también, porque lo hemos pasado aquí, hemos platicado con especialistas como ustedes sobre el asunto de lo que está haciendo el Banco de México o lo que el Banco de México podría hacer para tratar de paliar el tema. Y se habla de un incremento, Eduardo, platícanos por qué ocurriría así en la tasa de interés. ¿Por qué tendría que hacer esto el Banco de México derivado de lo que estamos viviendo? Pues mira, Alex, la verdad es que es una situación que está sucediendo en todo el mundo. Todos los bancos centrales están subiendo las tasas de interés precisamente para poder, como bien dices, paliar el tema de la inflación. Es una cuestión importante. La Fed lo va a seguir haciendo, que es el Banco Central en Estados Unidos. De hecho, se espera, en el caso de México, más o menos yo creo que estaremos cerrando por ahí del 10.5% la tasa de interés al cierre de este 2022. Y la Fed, Estados Unidos, tendrá una tasa del 4 o un poquito por arriba del 4%. Y esto es justamente con la idea de poder mitigar los impactos de la inflación. Ahora, nos debe de quedar claro que el tema de la inflación, por lo menos en nuestro país, sí tiene un componente del extranjero, que es una inflación que nos viene de afuera del país, pero también hay un componente muy importante desde adentro del país. Tenemos una cuestión más estructural que de precios, y eso se puede ver en la tendencia del incremento de la inflación subyacente, que en principio debería de ser la que menos volatilidad tiene y que ha tenido una tendencia alcista en los últimos meses. Entonces, sí se espera ese cambio, y también es una situación que hasta cierto punto ha ayudado a la fortaleza que ha tenido el peso mexicano en los últimos meses, precisamente por ese diferencial de tasas. En el momento en el que el Banco de México decide subir la tasa en 75 puntos base, como lo ha hecho en las últimas veces, pues ha sido como respuesta justamente al incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, y ese diferencial es lo que ha hecho que el peso se vuelva atractivo para la inversión. Finalmente, aunque es un mercado, digamos, más riesgoso que el de Estados Unidos, pues da mayor beneficio a todos los poseedores de capital que deciden invertir aquí con nosotros. Entonces es una, digamos, dinámica que se va a seguir a lo largo del tiempo. Yo no veo que las tasas bajen de manera considerable para el siguiente año. Es decir, finalmente yo creo que nos mantendremos entre el 10 y el 10.5 durante un buen rato. Y también se espera que la tasa de interés en Estados Unidos se mantenga en niveles entre el 3.8 tal vez y el 4.5 más o menos para todo el próximo año. Y recalcar ahí también algo muy importante, como bien decía Adriana, se espera esa recesión en Estados Unidos, y hay que recordar que la Fed, a diferencia del Banco de México, tiene dos mandatos: no solamente controlar los precios, sino también el tema del mercado laboral, potenciar el crecimiento del mercado laboral. Y si ellos van a tener que irse a una recesión para controlar la inflación, lo van a hacer. Y eso es algo muy claro, y las tasas se van a mantener en esos niveles. Sí. Adriana García, te pregunto porque, he estado observando en estos últimos días el movimiento del peso frente al dólar. Andaba en 18.75, después subió a 18.80, llegó hasta 18.90 también, 18.95, y ha estado fluctuando ahí. Y de momento escucho lo que dice justamente Eduardo, ¿no? Que hay situaciones de carácter inflacionario que son externas y otras que son internas, y las que corresponden aquí, o al menos es lo que escucho en la autoridad, o corrígeme, Adriana, lo que corresponde a, digamos, aquella culpabilidad, pues permíteme la expresión local, se la agencian a la internacional. O sea, dicen que lo que estamos viviendo es prácticamente culpa de un evento mundial, pero que aquí no se puede hacer mucho. ¿Y se podría haber hecho algo, Adriana? Bueno, así como está puesta la pregunta, sí es un motivo internacional, porque tenemos la reapertura de las economías después de los meses de encierro de la pandemia. A esto le sumamos las disrupciones en las cadenas de suministro. Entonces, ahí tenemos un choque de oferta muy importante, pero lo que no esperábamos al inicio de este año, ya cuando teníamos unas altas inflaciones en prácticamente todos los países, es la guerra en Ucrania.
La guerra en Ucrania vino a ser un evento disruptor en el mercado de energéticos y de granos. Y podemos ver, por ejemplo, variaciones anuales de las harinas de trigo en 30% anual, cuando la inflación general está en 8.7%. Vemos el encarecimiento de sustitutos como son las tortillas de maíz, alimento clave en nuestra dieta, que presenta una variación anual superior al 15%. Entonces, en este sentido, las condiciones sí son externas, pero lo que se puede hacer desde la política fiscal, porque aquí hay algo muy importante, la política monetaria es la responsable de mantener la inflación dentro del rango de variabilidad del Banco de México. Pero sí podemos ayudar con política fiscal a que menos familias mexicanas se queden sin los alimentos básicos. En ese sentido, hemos visto respuestas del gobierno federal como son el PASIC y el APASIC, que tendrán efectos muy limitados y que no son focalizados. Y necesitamos política fiscal focalizada, porque tampoco queremos aumentar la liquidez nacional, porque justamente eso sería en deterioro al control de la inflación. Muy bien, Adriana, gracias. Y sobre esta política fiscal focalizada a la cual se refiere Adriana García, ¿qué podemos abundar sobre ese tema, Sergio García? Es decir, política fiscal focalizada, centrándonos, por supuesto, en lo que se puede hacer aquí en México ante un asunto que sí sabemos es mundial. La posibilidad, fíjate que aquí hay un detalle muy importante. Sí. La posibilidad de exentar estos impuestos a determinado tipo de productos tiene un efecto muy interesante con la balanza comercial. La balanza comercial durante los últimos meses ha tenido un incremento, ¿sí? Tanto la importación como la exportación. Evidentemente ahorita, importamos más que lo que exportamos, pero lo interesante de esto es que al importar y al exportar más, y en un crecimiento, es una actividad que está de los dos lados. Obviamente están hablándose de la parte de los automóviles, ¿no? Obviamente hubo durante todo el periodo de la pandemia, no se trabajó, se cerró como tal toda la operación, la gente no salió, las empresas no abrieron, toda la parte industrial se cerró. Viene después un periodo de reapertura en donde empiezas a consumirte todos los inventarios. Y en el momento en el que ya no tienes inventario, tenemos que regresar a empezar a trabajarlo. Pero ya viene con un efecto de incremento en los energéticos, que es la parte que pega mucho en la inflación no subyacente, ¿sí? Y entonces, al tener eso, vienen los incrementos también de salarios, ¿sí? Lo que nunca se detuvo, ¿sí? Fue la tierra. La tierra siguió produciendo toda la parte de alimentos, sí, todo lo que se tenía. Sin embargo, ya transportarlos es más caro, ya producir su proceso industrial es mucho más caro también, y entonces empieza a haber ese incremento, pero tiene un punto de inflexión, o debe haber un punto de inflexión entre la existencia y la producción que se va a dar, y entonces tendremos que ver si el precio o esta abundancia de producto que se está dando va a ser igual de consumo, y toda la parte de tiempo que esperamos dar, sí, que pudiera tener una recuperación por el mismo proceso de producción, por la reactivación económica, y en ese momento sí podríamos decir, bueno, pues esta política fiscal o esta posibilidad de importar con menos aranceles, sí, va a ser temporal y va a permitir dar ese tiempo de recuperación económico que necesitamos, ¿no? Habrá que tomar en cuenta que no son condiciones normales. Sí. Y además fue un hecho inédito que el mundo se parara, y se parara en serio, ¿no? Porque nadie salía, nadie hacía nada, nadie se estaba moviendo. Entonces, de repente desenchufas al mundo, ¿sí? Y entonces tienes que consumir lo que tienes de cerca y procesar lo que ya se estaba cosechando en el momento de todo esto para seguir alimentándote, y todavía había algunas empresas que podían seguir manejando. Todo lo demás se paró. Y hoy por hoy ese rearranque económico es mucho más lento y mucho más pesado.
más rápido ese consumo, y por eso es el incremento. Y además, como decía bien Adriana, pues hay un incremento en los energéticos, sí, obviamente, y en la forma por el suministro que hay de diferentes países, y que el conflicto, no tanto el conflicto de la guerra, sino el efecto que tiene de no poder surtir o de no querer surtir, sí, y de todos los movimientos de cambio que hay. Obviamente eso trae un ambiente muy tenso en toda la población del mundo, que si no le alcanza porque se están subiendo los precios, si no estaban acostumbrados. La apreciación que ha tenido el peso con relación al dólar no solamente se ve ahí, se ve contra la libra y se ve contra el euro, ¿no? Entonces es un efecto internacional en el cual tenemos que tomar en cuenta para poder considerar una opinión global, porque estamos hablando de efectos globales, y la interacción que tiene México con todos estos países, ¿no? Sin embargo, yo creo que este tiempo solo es un tiempo de recuperación para llegar a un punto de inflexión y empezar a tomar decisiones con condiciones un poco más normales a las anteriores, ¿no? Sí. Incluso en la parte de reservas y la inversión y todo eso, estamos remontando todos esos indicadores. El mercado lo ha observado así, y por eso ni se ha caído la bolsa, ni tampoco hay una devaluación instantánea, ¿no? O sea, el mercado te dice, a la gente que tenemos muchos años viendo el mercado, nos dice cómo ve el inversionista y toda la gente alrededor, los miles y millones de inversionistas, cómo están viendo la situación económica. Sí. No es una opinión, es una actitud y es una acción que se toma dentro de los mercados. Prácticamente ya en la recta final, Eduardo López, pregunta a la gente cómo nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos ante lo que se avecina estos 2 meses y lo que podría ser el 2023? ¿De qué manera podría prepararse la gente? Pues mira, Alex, la verdad es que van a ser tiempos complicados. El 2023 va a seguir siendo un año complicado, menor crecimiento, tema de inflación. Desde el punto de vista de las personas, desde el bolsillo de las personas, porque finalmente ahí es donde impacta todo este tema, pues hay que tener mucho cuidado con el tipo de gastos que se hagan. Hay que tener cuidado con la forma en la que se utilicen, por ejemplo, las tarjetas de crédito, si tienen ya créditos hipotecarios, si tienen ya créditos bancarios importantes, pues hay que tratar en la medida de lo posible de controlar los gastos, que digámoslo de una forma muy sencilla, los gastos que no sean relevantes y que no sean importantes, si se pueden frenar, pues será lo más adecuado, sobre todo en miras de que las personas no sufran un problema importante en términos de finanzas personales. Eso es lo que hay que tener, la forma en la que se pueden cubrir, la forma en la que se pueden preparar. Repito, el cierre de año es un momento complicado porque hay un exceso de liquidez en las personas. Hay mucho dinero que nos llega de pagos, bonos, aguinaldo y demás. Y vamos, estamos en un momento donde vale la pena evitar los gastos excesivos para evitar posteriormente un descalabro financiero importante. Sí, claro. Y ya prácticamente para cerrar, Adriana, ¿con qué nos podemos quedar? Adriana García, buenas tardes, y ya prácticamente para irnos. Coincido totalmente con Eduardo, creo que tenemos que ser cautos con el uso del crédito y con la liquidez adicional que tengamos en el hogar, ver la posibilidad de ahorro. Mayores tasas de interés también hacen más atractivo el ahorro. Pues con eso nos quedamos. Les mando un fuerte abrazo a nuestros 3 invitados, por supuesto, que estuvieron en la línea. Sergio García, gracias. Eduardo López, también muchas gracias. Adriana García, gracias. Un abrazo a los 3. Que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Qué gentiles los 3 invitados que nos acompañaron en la mesa de trabajo de Oliva Noticias.